del siglo XIX en Chile. Hablamos de la parte más política, ¿no es cierto? De toda la administración política, bla, bla, bla. Ahora vamos a hablar de lo económico en Chile. ¿Qué estaba pasando en el siglo XIX de forma más económica? ¿Ya? ¿Ven mi pantallita? Uy, ¿qué le pasó? Ahí, ya. Súper. Entonces vamos a ver los tres siglos económicos más grandes de Chile en el siglo XIX, ya que es el ciclo de la plata, del trigo y del salitre. ¿Ya? Primero tenemos que entender cómo estaba funcionando la economía en Chile. ¿Ya? Bueno, igual no es como muy diferente a cómo funciona ahora. ¿Ya? Chile, bueno, casi siempre ha sido un país que su economía depende de la exportación de materias primas, ¿ya? Y en esta época precisamente existía lo que viene siendo el modelo primario exportador, ¿ya? Es decir, esta recolección de materias primas para después exportarlas a la demanda extranjera, ¿ya? Porque, como les digo, Chile era el principal exportador, entonces tenía una alta demanda de forma internacional. Entonces tenía el comercio hacia afuera, ¿ya? Es decir, Chile dependía económicamente de los países que le compraran, ¿ya? Si un día todos los países del mundo se ponían de acuerdo para dejar de comprarle a Chile, la economía chilena se caía, así, pero... Y eso después es lo que va a agarrar Pedrito Aguirre Cerda, ¿ya? Para que lo tengan en mente. Entonces tenemos tres siglos económicos importantes, que es el ciclo de la plata de 1830 a 1850, el ciclo del trigo del 50 al 70 y del salitre del 70 al 30 hasta 1930. Y en estos tres ciclos, lo más importante de saber es que el Estado solo cobraba impuestos, ¿ya? ¿Qué pasaba? Generalmente, las empresas que explotaban la plata, que cosechaban el trigo y explotaban el salitre, no eran empresas chilenas, eran empresas extranjeras. Y Chile sacaba la ganancia no por la explotación del material, sino que por los impuestos que le cobraba a la empresa por explotar. ¿Ya? Y eso se va a ver mucho especialmente en el salitre, cuando llegaban los ingleses a instalar su fábrica acá en Chile y cuando ya las tenían instaladas, Chile les cobraba un impuesto, ¿ya? Y ahí se enriquecían, pero no directamente de la explotación, ¿ya? Eso es lo que quiero que les quede claro. Ese era el rol que ocupaba el Estado en este proceso económico de cobrar impuestos, ¿ya? Teniendo claro eso, vamos a pasar a este señor, ¿ya? Manuel Rengifo. Bueno, más que pasar a este señor, a lo que estaba pasando como de forma complementaria a la economía, porque lo que vimos anteriormente era la mayor exportación como lo principal, pero no quiere decir que no existan otras formas de exportación económica, ¿ya? ¿Qué pasaba acá? Hay una cosa que ustedes no sé si saben lo que significa, que es el proteccionismo. ¿Saben lo que significa? ¿No? Ya miren, el proteccionismo se puede ver de muchas formas, pero en Chile al menos, en esta época, lo que pasaba era lo siguiente. Resulta que Chile cobraba un mayor impuesto a ciertos productos en específico porque protegía la producción nacional. ¿Ya? En Chile se producía, por ejemplo, petela, paños, cervezas, y como se producía acá en Chile, es decir, habían empresas chilenas haciendo eso, se cobraba más, ¿ya? Porque ya no solo estaba cobrando, por ejemplo, los impuestos de las otras cosas que vimos anteriormente, sino que ahora estamos utilizando nuestros recursos para eh, crear, producir, ¿ya? Bueno, y el proteccionismo como palabra sola es que el Estado protege la producción nacional, ¿ya? Eso después también se puede ver en Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, qué sé yo, ¿ya? Entonces, telas, paño y cervezas había un 30% más de impuesto a los extranjeros, ¿ya? Me gustaría haber dado un ejemplo matemáticamente calculado, pero no se me ocurre. Y no puedo calcular mentalmente esto, así que, pero imagínenselo, ¿ya? Uy, qué pésima, profe. Y lo otro es que se impulsó la migración, ¿ya? Aquí es cuando, en esta época, es cuando llegan los alemanes al sur. No sé si han escuchado sobre eso.
que la zona sur de Chile estaba muy poco poblada porque era muy fría. Entonces se buscó que de alguna u otra forma se poblara lo más luego posible. Y lo que hicieron fue traer específicamente a, ¿cómo se llama? A extranjeros, ¿ya? Alemanes porque eran los que estaban más acostumbrados al frío, ¿ya? Eso en general. Bueno, esto para darle como un resumen porque tampoco es como tan importante. Malón Rengifo fue una persona que estuvo muy metida en la economía chilena, ¿ya? Hizo muchas cosas. Entre ellas, primero crearon los francos, ¿ya? Que los francos son como una especie de bodegas en Valparaíso para que las personas que los exportadores trajeran sus productos pudieran guardarlos, ¿ya? Y obviamente al guardarlos se cobraba un impuesto adicional, ¿ya? Y eso era más ganancia. Pero no era un impuesto tan alto, era un impuesto chiquito. Y eso se medía a través de un catastro, ¿ya? Y el catastro, como les digo, es dependiendo de qué tan grande es el espacio que ocupa, ¿ya? Obviamente si ocupa un espacio 2x2 no va a ser el mismo cobro que un espacio de 20x30, ¿ya? Porque ocupa más espacio, más impuestos, ¿ya? Eso es como para mencionarlo, lo importante es lo de que está acá. La migración hacia la zona sur del país y el proteccionismo económico a través de estos productos, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? Por esta parte. Bien, súper, ya. Entonces vamos a pasar a ver cada uno de los ciclos. Ya cada uno tiene sus características, sus cosas. ¿Ya? Primero tenemos el ciclo de la plata. Chile descubre que por alguna razón tiene plata. Especialmente en Chañarcillo, que es más para allá para el nortecito. ¿Ya? Y también aquí en el Marga Marga, pero bueno, otra historia. ¿Ya? Descubren el yacimiento de Chañarcillo en 1832 y dicen, uy, tenemos para explotar. Buena, tenemos plata. Entonces se dedican ¿cómo se llama? A explotar la plata. Y aquí, ¿qué proceso estaba pasando en el mundo? No sé si se acuerdan. ¿Qué está pasando como en el mundo en general? Como en todo el mundo. No sé si recuerdan. Algo que tiene que ver con el ferrocarril. Industrialización. ¿Cómo? Que lo dijiste muy bajito. ¿Cómo fue que dijiste? Bueno. Revolución industrial que se me pegó el... Ah, ya, en la revolución industrial. Eso sí, súper excelente, súper bien. Estaba pasando la revolución industrial. ¿Ya? Entonces llegó este señor llamado Guillermo Wellring, Guillermo y tanto, que llega con la idea millonaria a Chile con los ferrocarriles, ¿ya? Entonces, en el ciclo de la plata es cuando llega el ferrocarril a Chile y se facilita toda la exportación de la plata porque podemos llevar plata para allá, plata para acá, no solucionamos el tema, ¿ya? Entonces la primera ruta que se generó fue de Copiapó a Caldera, ya que es una ruta no tan larga, pero tampoco tan corta, ¿ya? Es como es como de ir aquí a donde, era como a Temuco, más o menos, o un poquito menos. ¿Y qué pasaba? Porque todo lo que empieza tiene que terminar, ¿ya? Se acaba el ciclo de la plata por la escasez de oro y plata, ¿ya? Chile explotó ya lo suficiente, no tenía la tecnología para seguir explotando más, entonces dijeron ya, se acabó esto, tenemos que ver cómo solucionar este tema de la explotación de plata, porque ya no queda, ¿ya? Entonces aquí es cuando pasamos al segundo ciclo, que es el del trigo, ¿ya? Alguien por ahí dijo, mira, tenemos tierra fértil, tenemos granjeros, agricultores, tenemos todo para hacer trigo. Entonces empezaron a meterle con el trigo. Pero lo que les impulsó realmente fue la demanda tan grande que hubo de trigo. Y la demanda es bien particular. Por lo siguiente, resulta que, bueno,
Ustedes conocen los vaqueros, ¿no es cierto? Yo creo que aquí todos conocemos los vaqueros, ¿no? Resulta que estos vaqueros de California específicamente estaban buscando oro, estaban métale buscando oro por todo el mundo y se empeñaron en ir a Australia, ¿ya? Fueron a Australia, empezaron a buscar oro, 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 oro. Y obviamente estos vaqueros hay que alimentarlos. ¿Y con qué lo alimentaban? Con pan. ¿Y con qué se hace el pan? Con trigo. Entonces se empezó a demandar mucho más el trigo para poder alimentar a los granjeros, ¿ya? Y como Chile vio que era un negocio potencialmente muy bueno, dijo, ah, démosle con el oro, po. Ya, o sea, con el trigo. Así que empezaron a crear trigo, a exportarlo, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque como les digo, todo lo que empieza tiene que acabar de alguna u otra forma. Chile tenía la tierra, tenía los agricultores, tenía todo lo necesario para crear trigo, menos la industrialización, ¿ya? Porque piénsenlo de esta forma. Resulta que el campesino no puede estar cosechando toneladas y toneladas de trigo, ¿ya? Eso lo hacen las máquinas, que Chile no tenía, por supuesto. Entonces, ahí fue cuando cayó la economía chilena nuevamente y se generó una crisis económica en 1870, ¿ya? Y esta crisis de 1870 es bastante particular porque resulta que, como ustedes a lo mejor sabrán, antiguamente el oro no valía lo mismo que el billete y que la plata y que todo esto, todo tenían diferentes valores, ¿ya? Y eso ocasionaba que mucha gente pagara en oro pero que realmente el valor del producto valiera, lo vendía en pesos, entonces se empezó a generar como un disturbio en, en este cambio de moneda, ¿ya? Entonces se tuvo que crear una ley, alguna forma de que todo tuviera un valor real, ¿ya? No sé, que el valor del oro se condicionara al valor del billete y no viceversa. ¿Ya? Es decir, que por ejemplo un kilo de oro valiera 1.000.000 de pesos y no que el oro por sí solo valiera 1.000.000 de pesos y en billete valiera 3 millones y así, como hacer esa diferencia, ¿ya? Y Gustave Coursay, no sé cómo se dice, crea el sistema bancario en Chile, ¿ya? Es como le está explicando este sistema estándar de billetes, ¿ya? De que no, de que el valor de las cosas se condicionara al valor de la moneda y no a otro valor, al valor del oro, al valor de la plata, qué sé yo, ¿ya? No sé si se entiende hasta aquí o a lo mejor queda como medio en el aire, chiquillas. ¿O estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, como se acabó el ciclo del trigo, tenemos que pasar a otra forma de economizar, ¿no es cierto? ¿Qué vendría siendo el ciclo del salitre? Ah, es que el ciclo del salitre lo vamos a ver más después. Más después. Un poquito más adelante. ¿Ya? Porque el ciclo del salitre viene un poquito después. Para continuar, acordémonos que se había acabado la República Conservadora. Volvamos un poquito a la parte política. ¿Ya? Estamos en la República Conservadora, no sé si recuerdan ahí con Manuel Montt, la cuestión de Sacristán, el dominó gigante que se formó. Entonces, como cayó la República Conservadora, se creó la República Liberal o el liberalismo en Chile, ¿ya? Que dura de 1861 a 1891, otros 30 años más, ¿ya? Porque Chile tiene como un fetiche con los 30 años. Entonces resulta que el último presidente que duró 10 años es José Joaquín Pérez, ¿ya? José Joaquín Pérez es liberal, ¿ya? Pero hay unas reformas en la Constitución de 1833 que cambiaron las cosas, ya aquí vamos a ver algunas. Primero, la de 1871, esta reforma que ya no aprueba la reelección inmediata, ¿ya? Entonces, por eso José Joaquín Pérez es el último que dura 10 años, porque ya no se puede reelegir inmediatamente a un presidente. La laicalización o la secularización, ¿ya? Aquí se estaba batallando
para que, no que las personas dejen de creer en Dios, sino que para que la religión oficial ya no sea la católica, ¿ya? Que haya una libertad de culto. Se estaba luchando por eso, pero por temas de que en el Parlamento sigue siendo bastante complicado aprobar estas reformas de constitución, se logrará, pero se estaba luchando por ello. Se bajó el presidencialismo. El presidente ya no tiene tantas facultades como antes, ¿ya? Tiene, obviamente, sí, pero menos, ¿ya? Y aquí se crean unas cuantas leyes bastante interesantes que las vamos a mencionar, ¿ya? Primero, la ley de cementerios laicos. ¿Qué quiere decir esta ley de cementerios laicos? Es que tú puedas enterrarte, o sea, no enterrarte, porque suena como que uno se echara tierra encima, ¿no? Que uno pueda ser sepultado, sepultada con la religión que tú practiques, ya si tú eres, qué sé yo, budista, que te entierren con tu religión budista, ¿ya? La ley Amunati, ya de 1877, que permite la entrada a las mujeres a la universidad, ¿ya? ¿Ustedes saben quién es la primera mujer que entró a la universidad? Tiene hasta 1 metro. La primera mujer que entró a la universidad fue Eloísa Díaz, ¿ya? Que entró a la Universidad de Chile a estudiar medicina. Muy, muy, muy seca, iconic, todo lo que ustedes quieran. Se creó la ley de libertad de enseñanza, ¿ya? Aquí el papá, la mamá, los padres eligen la enseñanza de sus hijos, tanto que puede ser laica como que puede ser, ¿cómo se llama esto? Católica, ¿ya? Ahora los papás pueden decidir en dónde meter a sus hijos y en qué colegio. Y las leyes laicas, por otro lado, que son esta ley que abarca 3 cosas. Primero, eliminar la separación de difuntos, ¿ya? Que en un mismo cementerio puedan enterrarse personas que practican la religión católica o cualquier religión, junto a personas ateas. Se crea el registro civil, ya muy importante, y el matrimonio civil, porque antes existía solamente el matrimonio eclesiástico, ¿ya? Ahora te puedes casar solamente por el civil y de forma legal, ¿ya? Esa es como la parte más importante de las leyes como en general que tienen que ver con la laicalización legal en Chile. Y por último, en esta época, Aníbal Pinto, que fue un presidente de Chile, comenzó la Guerra del Pacífico, ¿ya? O sea, no es que la comenzó, no. Eh, él se fue el presidente en el cual comenzó la Guerra del Pacífico y en el cargo que terminó la Guerra del Pacífico fue en la de Domingo Santa María, ¿ya? Fue como para mencionar, digno de mencionar, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? ¿Vamos bien? ¿Bien? Ya, súper. Ya, estas son unas cuantas cosas que vamos a mencionar. La configuración del territorio nacional, ¿ya? Toda parte más geográfica, así que para que vayamos viendo, ahí vamos a ver hartos mapitas, ¿ya? Resulta que Chile, ustedes saben que antiguamente, en esta época, estaba compuesto desde Atacama hasta el Polo Sur, ¿ya? Y de mar a mar, es decir, del el Pacífico hasta el Atlántico, ¿ya? Porque antes teníamos la Patagonia. Entonces, como la Patagonia era chilena, estábamos de mar a mar, ¿ya? Pero pasaron unas cosas que cambiaron el panorama, ¿ya? Dijeron, no, Chile ya no va a ser así. Son 4, la Guerra del Pacífico, la incorporación de la Araucanía, la cesión de la Patagonia y la anexión de la Isla de Pascua, ¿ya? Vamos a ver una por una. Primero, la Guerra del Pacífico, ¿ya? Que no es la misma que la guerra de la Confederación Perú-Bolivia, no. La Guerra del Pacífico, bueno, va a mencionar porque tampoco es como que van a preguntar la Guerra del Pacífico de forma tan, ¿cómo decirlo?, a profundidad. Es un conflicto primero entre Chile y Bolivia, ¿ya? Perú se metió de pura mala onda por pura apoyar a su hermano Bolivia
porque el conflicto real era entre Chile y Bolivia, ¿ya? Resulta que em, Bolivia, ¿no es cierto?, tenía la parte de Antofagasta y Chile tenía la limitación, ¿no es cierto? De hecho, los diferencial paralelo 24. Entonces, llegan a un acuerdo que para la explotación del salitre vamos a cobrar cierta cantidad de impuestos y llegaron a ciertos tratos, pero especialmente enfocémonos en la subida de los impuestos, ¿ya? Pero en 1874 Bolivia dice, ¿y si subimos los impuestos? ¿Qué puede salir mal? ¿No es cierto? Entonces Bolivia subió los impuestos a Chile con la explotación del salitre. A Chile le molestó bastante esto y cuando estaba dispuesto como persona civil, o sea, como país civilizado, república, ¿no es cierto?, democrática, a conversar las cosas como el país gentil que somos, descubre que en 1873, o sea, eh, ¿cómo se llama esto? Tres, no, cuatro, 5 años antes, había un tratado secreto entre Bolivia y Perú que decía que son aliados, que si algún país se mete con Bolivia, Perú se va a meter, y si algún país se mete con Perú, Bolivia se va a meter. Tenían este tratado secreto. Y eso es la gota que derramó el vaso, porque fue lo que enfureció a Chile y dijo, no, no puede ser como esta traición, la decepción, hermano, rata inmunda, escoria de la vida. Se enojó y declaró la guerra. Ya se comienza la guerra al Pacífico. ¿Ya? Invadiendo Antofagasta, ahí con Arturito Prat liderando, ¿no es cierto? Es irónico porque la guerra del Pacífico no fue casi nada en mar. De hecho, fue como la última etapa en mar nomás. Se invade Antofagasta, está de más decir lo que pasó con las violaciones, la matanza, todo esto. ¿Para qué vamos a entrar en conflicto? Y en el 79 Chile declaró la guerra. ¿Ya? Eh, ¿Y qué pasa? Con la guerra del Pacífico, con el fin en donde Chile fue al Morro Arica y declaró su victoria votando al último soldado peruano que quedaba, obtiene o sea, harina, Arica, Tacna y Parinacota, ¿ya? En realidad, teóricamente quedaban provisoriamente para Chile, pero como nunca nadie las reclamó, se las quedó finalmente para Chile. ¿Ya? Además de ceder el territorio, Perú tuvo que indemnizar Chile, ya le tuvo que pagar a Chile. Y Bolivia, en un tratado de tregua, cedió, o sea, nada más que cedió, como que asumió el traspaso de Antofagasta, ¿ya? Y en 1904, bueno, para las personas que dicen como que Bolivia nunca tuvo la oportunidad de volver a tener Antofagasta. Es mentira, porque en 1904 la cesión de Antofagasta fue rectificada, como que Bolivia dijo sí, sigue siendo por parte de Chile la región de Antofagasta. Entonces pasamos primero, la primera configuración, pasamos de esto a hacer el pasillo gigante que somos ahora. Ya ven, ya no tenemos mar de lado a lado. Ven, aquí tenemos mar acá, mar acá. No, ahora tenemos solamente mar aquí. ¿Ya? Y vale interesante cómo esto quedó un hilito. Pero bueno, ¿cómo estamos hasta aquí? Con la primera parte. O sea, con la primera parte, con la primera configuración. Niñas, o ya se me durmieron. Bien, están cansaditas ya, que están hablando menos. Ya, entonces si estamos bien, vamos a pasar a la incorporación de la Araucanía. ¿Ya? Vamos, ánimo, chiquilla, ánimo, ánimo. Nos queda poquito, nos queda poquito. Vamos que se puede. Queda poquito ya. Ya, ¿qué pasó aquí? Resulta que en la Constitución del 33 hay que tener en claro que se consideraba a la indígena, a las personas de pueblo originario, como sujeto autónomo, ¿ya? Es decir,
Ellos eran su estado aparte, eran todo aparte, como todo lo que quieran son aparte, ¿ya? Pero a raíz de la unificación alemana, que no sé si se acuerdan, migraron muchos alemanes, muchos alemanes, ya por la desestabilidad política que estaba ocurriendo allá en Alemania, ya, y se fueron para el sur, ya. ¿Y qué pasó? Drelier, Drelier Anthony, espero que se pronuncie así, Dios mío, qué vergüenza. Era un mochilero francés. Esta historia también es súper particular porque, que, como les digo, este señor era un mochilero francés que se fue para el sur, se fue a mochilear, ¿ya? Y por cosas de la vida aprendió el Mapudungun, ¿ya? Entonces, como aprendió el Mapudungun, los mapuches empezaron a como pedirle ayuda para poder entrar en acuerdos con el Estado chileno y la cuestión. Y él le dijo como, ya, vamos, yo lo ayudo, no se preocupe. ¿Ya? ¿Qué pasó? Fue a donde el Estado chileno, fue donde el gobierno, les contó todo lo que había hablado con los mapuches, y el Estado chileno no estaba así como, ¿qué está hablando este loco ahora? ¿Qué le dieron? Como que se fumó allá en el sur, ándate, ¿no? Y lo echaron. Lo echaron porque no lo vieron como una amenaza. Pero después el tipo volvió a Chile, volvió al sur y volvió también de nuevo al gobierno chileno a decirle que el sur era de él, que se lo autoproclamó, como el sur es mío, porque los mapuches me dijeron que era mío, y la cuestión como que empezó a hablar puras tonteras con el Estado chileno, y como ya ahora el Estado chileno vio realmente un peligro en que alguien aprendiera a hablar mapudungún y pudiera llegar a acuerdos como bastante raros con los mapuches, fue a militarizar la Araucanía, ¿ya? Y ese es un conflicto que permanece hasta el día de hoy, ¿ya? Fue a militarizar la Araucanía para que no pasara esto de nuevo, ¿ya? Y lo que colmó como la gota del vaso fue que en 1818 se fundó Temuco y se incorporó al Estado chileno. Entonces, toda la independencia y la autonomía que tenían las personas indígenas fue quitada así, en 2 segundos, porque se incorporó la, el sur de Chile a la parte a ser parte del Estado chileno, ¿ya? Y ese, bueno, como les digo, eh, grande mi Temuco, grande Temuco. Dígame, dime Carolina. Entonces, y ese es, como les digo, un problema que permanece hasta el día de hoy. ¿Se le puede llamar usurpación? Es que, a ver, según yo, usurpación es como quitar algo violentamente. O sea, ¿podría ser? Yo diría que sí. O sea, si me preguntáis mi humilde opinión, sí. Pero no sé si sea la palabra correcta. Pero sí, porque, a ver, ¿para qué estamos con cosas? Chile fue violentamente a la Araucanía a militarizar. Es que no fue como que llegaron con una bandeja quiquito a decir como, oye, eh, hablemos las cosas. No, llegó con militar y todo así súper cuático. Entonces, yo diría que sí. A lo mejor la persona más experta te diría que no, pero yo creo que sí. Porque siempre escucho la palabra ocupación, pero otras personas dicen así. Y- claro, es que yo creo que es más correcta la palabra ocupación, porque es un espacio. Usurpación yo creo que es más como de una cosa, tipo de un objeto. No sé, porque tú tengas esta botellita y yo te lo usurpo, como que yo llego y te lo quito violentamente. Pero ocupación es como ocupar un espacio, pues. No sé, porque yo vaya a tu casa y me la tome, una cosa así. Entonces, eso. Esa es mi humilde opinión. Pero como te digo, depende, yo creo, de la persona que se lo pregunte. Pero así se fundó Temuco, bajo este contexto, y se incorporó al Estado chileno. ¿Ya? Para que vean que el contexto de el conflicto de la Araucanía venía de hace harto rato igual. ¿Ya? No es como de hace 2 años, no, hace ratito. Entonces ahora incorporamos Temuco y el sur al Estado chileno. Vamos sumando territorio. Pero ahora nos quitamos. ¿Ya?
esta es la cesión de la Patagonia, yo lo encuentro un, ¿cómo decirlo? Un conflicto bastante peculiar, como una de las mejores decisiones que ha tomado Chile a mi juicio también. Todas las malas, como una de las mejores, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que la Patagonia fue cedida en contexto de guerra fría, iba a decir, viste, clarita, de guerra del Pacífico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Chile estaba ya en conflicto con Perú y Bolivia, y Argentina, no sé qué trance mental le dio, pero le pidió la Patagonia a Chile. Les dijo, oye, mira, nos interesa tu territorio, y si tú no lo das, te declaramos la guerra. Simple. Decide tú, sin presiones. Chile un día se sentó a pensar y dijo, mira, ¿sabes qué? En verdad no lo necesitamos tanto, ¿ya? Y estamos ya en guerra con Perú y Bolivia con algo que sí nos interesa, que es el salitre, porque sí que nos interesa el salitre. Así que, mira, yo creo que es mejor cederle la Patagonia, ya para no complicarlo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y se genera una comisión en Chile donde se establece este acuerdo, ¿no es cierto? Y en 1888 se divide, ¿ya? La Patagonia. Eso, ese es como el Kawin de la Patagonia. Sí, no tiene nada tanta ciencia, ¿ya? Fue una buena decisión entonces cederla. En el momento sí, o sea, es que imagínate estar en guerra con tres países, o sea, ahí sería literalmente tú solo contra el mundo, po, porque más encima Chile no tenía aliados. Entonces, claro, a lo mejor fue la mejor decisión en el momento. Ahora con lo que está produciendo la Patagonia, que son gases y toda la cuestión como súper bacán, claro, pues da pena porque Chile podría haber tenido un buen negocio ahí, pero ya si no la tuvimos, ya no la tuvimos nomás, filo. Entonces, de cagado no nos piden el país entero. Claro, es que querían dividirse ¿cómo se llama? Con la cordillera de los Andes, en verdad. Entonces, aparte, eso era lo otro. Imagínate atravesar la cordillera de los Andes para meterte en otra guerra para encima. Guerra nomás. ¿Te imagináis Chile ahí devastadísimo con la guerra? Como, no, no podría más. Pero sí, que imagínate, guerra aquí y guerra acá. Uy, ¿por qué no? ¿Qué podría salir mal ahí? Entonces, esa es la ciencia de la sesión de la Patagonia, ¿ya? Así que aquí oficialmente pasamos a hacer un hilito, ¿ya? Un pasillo, un fideo, como ustedes lo quieran llamar, pero pasamos a hacer eso, porque nos quitaron la Patagonia y ahora tenemos que ir a volver a conquistarla. No, mentira. No, mentira. Pero eso. Chile en verdad nunca me la reclamó porque, como dice, la Patagonia la puedo considerar como que igual a nadie le importaba mucho la Patagonia, en el momento. Ahora Chile es como que se recontra arrepiente de haberla cedido, pues, pero bueno. Cosa de la historia de Chile, ¿no? Esta trama llamada Historia de Chile. Y por último, la anexión de la isla de Pascua, ¿ya? Se nos incorporó en 1888 la islita de Pascua, ¿ya? Uy, ahí leyendo estudios para reconquistar la Patagonia. ¿Eh? Es que Argentina ahora mismo tiene una muy mala economía por, bueno, las malas prácticas que ha hecho, qué sé yo. Eh, entonces, claro, está priorizando otro tipo de gastos que no son precisamente militares, porque, a ver, ¿para qué estamos con cosas? América Latina como que ya no está metida en guerra, entonces, a ver, si ahora nos pusiéramos todos de acuerdo para ir a reconquistar la Patagonia, yo creo que sí la hacemos, o sea, no es por dar ideas, pero sí, demás. Aparte, Chile siempre ha tenido, mira, podemos tener la opinión que queramos sobre las Fuerzas Armadas, pero algo que es innegable es que Chile siempre ha tenido unas Fuerzas Armadas, pero ejemplares, ya como muy patriotas, muy que dan la vida por la patria y que no sé qué, y que si ahora Chile, no sé, vos, Boric les dice como ya vamos a ir a conquistar la Patagonia, probablemente todos le sigan la corriente, ¿ya? Sí, sí que sí, demás. Ahora sí no. Ahí está la idea, falta organización. Ah. Así que vamos a conquistar la Patagonia nomás. Entonces después tenemos la elección de la isla Pascua, ¿ya? Este Kawin también es súper como raro,
pero particular, ¿ya? Resulta que en 1772 Holanda, paseando ahí por las frías y oscuras aguas del Pacífico, se encontró con la isla Pascua. Entonces dijo como, manden a los virtuales chilitos, están a recuperar. Manden a Cast a recuperar la Patagonia. Ya que andaba con la chapita de Chile, yo digo que mandemos al Cast, ¿sí cierto? Como les digo, si hay ideas, falta organización. Así no, pero digan, no, no, la funan. Después Daniela termina siendo funada por grupos de derecha. Te van a doxear. Yo saben que después, de repente lo pienso y digo, chuta, yo pongo así mi root en las clases para las donaciones y me van a doxear. Me van a terminar doxeando en los grupos de derecha. Pero bueno. Em, entonces Holanda descubrió la isla de Pascua, ¿no es cierto? Y ya, ahí quedó, como que a nadie le importaba la isla de Pascua. Pero resulta que en Chile hubo un tipo que se llamaba Policarpio Toro, ¿ya? Uy, escribí Toro en minúscula. Ya, pero. Y él llega a la isla de Pascua, ¿no es cierto? Twitter y ¿Ah? soy K-pop stan, así que ¿Cómo? Ay, que no escuché. Hoy no escuché, lo siento. Ya. Pero resulta que este tipo llegó a explorar, ¿no es cierto? Se encontró con la isla de Pascua y dijo, no, esto tiene que ser nuestro, como sea, pero tiene que ser nuestro, yo lo quiero. Ah, se me pega la clase chuta, por la chupalla, por la chita. Perdónenme, alumnos, por la palabra que voy a decir, pero por la reconcheli. Siempre me gustó ese meme. Em, y ya, pues, llegó, dijo, no, esto tiene que ser nuestro, bla, 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 bla. Entonces comenzó un proceso de anexión, ¿ya? Proceso de anexión a lo que se refiere es que sea independiente el territorio, pero sea parte de otro, ¿ya? Una especie como de imperialismo, ¿ya? Pero no es tan así. Entonces él fue a hablar con el rey, porque esto recordemos que era una isla con pueblo originario, Atamu Tekena, y le empezó a comentar, como, le empezó a explicar la situación, le dijo, mira, ¿sabes qué? Igual como que no, nos gustaría tener tu isla para que sea parte del territorio, pero ustedes son independientes, hagan lo que ustedes quieran, pero ¿por qué no nos anexamos, ¿no es cierto? Nos unimos, como buenos hermanos que somos. Y el rey dijo como, mira, fíjate, una buena idea, me tinca, démosle. Y firmó el tratado de anexión, ¿ya? Y así es como la isla Pascua terminó siendo parte del Estado chileno, ¿ya? Por eso dicen que Chile es tricontinental, ¿ya? Porque tiene ¿no es cierto?, el país de Chile, que está en América, al sur la Antártica, y en medio del Pacífico tiene la isla Pascua, ¿ya? Cerca de Oceanía. Por eso la isla Pascua es parte del continente oceánico, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? Bien, ya, súper. Entonces, ¿cómo les pareció esta primera clase de historia de Chile? ¿Cómo vamos hasta ahora? Buenísima, ya, súper, súper. Bueno, recordarles voluntariamente, humildemente que hay donaciones voluntarias por si alguien quiere aportar a esta futura profesora de historia que está en formación. Es completamente voluntario, si usted desea bien,